Hoy voy a empezar unas enseñanzas para el pueblo de Dios sobre la madurez espiritual. ¿Ven? La necesidad de alcanzar la madurez espiritual. Amén. Todo creyente, todo cristiano ha sido llamado a no quedarse en la condición en la que recibe a Cristo, sino crecer en su madurez espiritual. Así es que la enseñanza de hoy va a ser solamente como una introducción, dando algunos fundamentos. La otra semana ya vamos a ir hablando en cuáles son los hábitos y poco a poco ir aprendiendo lo que la Biblia dice que necesitamos practicar para poder alcanzar la madurez espiritual que Cristo o que Dios ha establecido en su bendita palabra. Amén. Son Colosenses 4:12. Y estos son los textos que tengo. Después vamos a leer Efesios capítulo 4, porque son las bases de lo que marca el propósito o la razón de esta enseñanza. Están aquí, la razón de esta enseñanza. ¿Qué queremos lograr? ¿O qué quiero lograr con la ayuda de Dios establecer en la vida de cada creyente, en mi vida, en su vida? Amén. Les manda saludos, dice Epafras, el cual es uno de vuestros siervos, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La última frase es la que a mí me interesa: para que estéis firmes. ¿Okay? Yo estoy tomando de ese texto mi propósito. ¿Por qué quiero enseñar esto? ¿Por qué quiero hablar sobre la madurez espiritual? Es para eso, amén. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, amén. La razón de esta enseñanza es algo sacado de la Biblia. ¿Para qué? Para que como creyente estemos firmes. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, y es esto lo que dice: para que estén plenamente convencidos. Amén. Quiero que a través de estas enseñanzas usted y yo podamos estar convencidos y nos mantengamos firmes cumpliendo en lo que es toda la voluntad de Dios. Amén. Estas enseñanzas nos van a ayudar a estar firmes. Ese es el propósito: hacer creyentes que firmes y que podamos cumplir toda la voluntad de Dios. Son dos cosas. ¿Cuántos creyentes quieren estar siempre firmes? Amén. ¿Y cuántos queremos cumplir la voluntad de Dios? Creo que todos. Es la razón por la que usted viene a la iglesia. Usted quiere aprender, usted quiere conocer más a Dios. Amén. Usted quiere saber qué es lo que Dios pide de usted, qué es lo que Dios pide de mí. Amén. Entonces, bienvenido a esta enseñanza. Y esto es para que usted pueda ser un creyente firme. Dios quiere usarle, Dios quiere usar su vida, pero para eso Dios quiere que usted aprenda a ser un creyente firme y esté dispuesto a conocer y hacer toda la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4 es el otro texto que quiero usar, que también me da el propósito de este mensaje. Al terminar, pastor, ¿de qué se trata este mensaje? Bueno, es para que nosotros podamos ser creyentes firmes en el Señor, y que estemos convencidos y nos mantengamos firmes y cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, el otro texto dije es Efesios capítulo 4, del verso 14 al 15. Amén. Vamos a leer ese texto. Dice: para que ya, propósito de esta enseñanza es para que ya que no seamos niños fluctuantes, que cambiamos, ¿verdad? Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Yo tengo acá eso mismo un poco parafraseado, y dice: para que ya no seamos niños igual, fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina.
La razón de las enseñanzas de la palabra de Dios es para que los creyentes ya no seamos niños, que no nos engañe cualquier doctrina, que no cualquier persona nos envuelva ahí que usa mal la palabra del Señor, ¿verdad? Sino que creciendo la verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La razón de esta enseñanza, por eso la enseñanza se llama Pasos para mi madurez espiritual. ¿Cómo puedo yo ser un creyente maduro espiritualmente? Amén. Así es que a través de los mensajes o las enseñanzas que vamos a estar dando, vamos a enfocarnos y les voy a hablar de 4 hábitos. 4 hábitos. No vamos a hablar de eso de hoy en este domingo, pero más adelante. 4 hábitos que cada creyente debe de practicar, ¿sí? Vamos a ir primeramente para entender la palabra madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? ¿Sí? ¿Qué es madurez espiritual? Y una vez más vamos a ir ahora al capítulo 4 de Efesios, verso 13. Vamos a ir. ¿Qué es madurez espiritual? Cuando hablamos madurez espiritual, ¿qué es eso, hermano? ¿De qué está hablando? ¿Ya? ¿Habían oído esa palabra? Creo que sí. Hay hermanos maduros, hay hermanos que no son tan maduros, etcétera, etcétera. Madurez espiritual. Quizás la palabra exacta madurez espiritual no se encuentre en la Biblia, pero esto es lo que dice en la Biblia para explicar qué es madurez espiritual. 4:13. ¿Lo tiene? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, yo voy a leer otros textos en otras versiones, ¿sí? Y este se encuentra en la Biblia hispanoamericana. Escuche lo que dice. Hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe. ¿Escuchó? Hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. ¿Escuchó? ¿Cuál es el llamado de Dios para usted y para mí? ¿Cuál es la meta? Dios viene y nos pone a Cristo Jesús, su carácter, su persona, y dice: esta es tu meta como cristiano, ¿sí? Hasta que todos lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos y seamos personas cabales, completas. En la otra versión dice: a un varón perfecto. Pero a veces uno oye la palabra perfecto y dice: nadie es perfecto, pastor. Bueno, lo que quiere decir es completo, cabal, que tu meta es crecer siempre hasta que te parezcas en carácter a Cristo Jesús. Esa es madurez espiritual. Hasta que todos alcancemos. ¿Qué es madurez entonces? Entonces, madurez, quiero que busque Romanos capítulo 8, verso 29. Entonces, madurez espiritual, que es el llamado de Dios para nosotros, es ser como Jesús. ¿Qué es madurez espiritual? ¿Cuántos lo escucharon? Es que ser como Jesús. ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Qué es madurez espiritual? Ser como Jesús. Eso está un poco retador, ¿verdad? Bueno, es que la verdad, hermanos, es que el Evangelio de Jesucristo es eso. El Evangelio tiene sus requisitos, ¿sí? El Evangelio tiene sus reglas. El Evangelio tiene sus demandas. Yo no puedo ser seguidor de Jesús y crear mis propias reglas de conducta, mis propios
forma de seguirle. No existe. Él ya me dice en su palabra, que Él espera de mí. Así es que cuando Dios nos invita a seguirle, Él habla de ser su discípulo. Y eso habla de madurez espiritual. Y madurez espiritual no es otra cosa que parecerse a Cristo. Vamos a ver lo que dice el texto, Romanos 8:29. Miren lo que dice Romanos 8:29. ¿Por qué? Quiero que vaya leyendo conmigo, hermano. Quiero que vaya poniendo la atención. Esta es la palabra de Dios para usted hoy. Ese es el reto. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó. Está hablando de los que fuimos salvos. ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Entre muchos hermanos. Amén. No dice aquí que Él nos predestinó para que fuese hecho conforme al apóstol Pablo. No dice que fuésemos hechos conforme al mejor líder de la iglesia. Amén. ¿Quién es nuestro ejemplo a imitar? Es nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, los estándares no han bajado. 2000 años en que Cristo pagó y dio su vida por la iglesia, y los estándares no han bajado. Dios sigue esperando eso de su pueblo. Sigue esperando. Dios sigue esperando eso de usted y de mí. Él espera que sus seguidores luchen, busquen, traten, crezcan a la manera de parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una gran tarea, tenemos un gran reto, hermano. Y al predicar esto, no crea, estoy aquí con temor y temblor, porque esto se aplica a todos. Todos. Madurez, ¿qué es madurez? Es ser como Jesús. Pero por supuesto, cuando hablamos ser como Jesús, no es en lo físico, ¿verdad? No es conseguirse la barba que supuestamente dicen que tiene, o los ojos verdes, como lo pintan en algunas películas o obras de arte. Hoy en día han aparecido muchos falsos cristos y tienen gente que los sigue. Y una de las características que estos falsos cristos es que tratan de parecerse. Acaba de, parece, morir el Cristo de Siberia, un hombre blanco que multitud de gente lo iba a ver. Él bebía por allá en una su casa, su mansión, y salía entre las montañas y de blanco, y la gente, ay, el Cristo, el Cristo. Jesús no quiere que usted se ponga una túnica blanca y si es hombre se deje caer el pelo y la barba. Algunos van a fallar en eso porque no tienen barba. Algunos dirán, wow, mira. Pero no se trata de eso. Se trata del carácter de la persona de Jesucristo. Amén. ¿Estamos? ¿Me estoy explicando hasta aquí? Madurez es ser como Jesús. Y ahí está el llamado, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De su Hijo. Amén. Nosotros tenemos un reto. Tenemos un reto. Amén. Bienvenidos a la iglesia de Jesucristo, hermano. Ahora, dijimos que madurez espiritual es ser como Cristo. Ahora, quiero explicarles algunas cosas sobre la madurez espiritual. Madurez espiritual. 1. Madurez espiritual no es automática. Una persona no crece, una persona no se vuelve madura espiritualmente automáticamente. Automáticamente. En otras palabras, nadie puede orar por usted para que usted sea un creyente maduro. Maduro.
hay mucho cristiano en iglesias, sé que aquí no hay. Estamos tratando de enseñar que no se trata de seguir evangelistas, apóstoles, pero hay creyentes en algunas iglesias, o se da que hay miembros en iglesias que apenas oyen que hay un apóstol por allá, ahí van para ver que le ponga las manos encima. Porque sueñan que algo pase en sus vidas. O si ese apóstol que sopla y la gente cae, posiblemente alguno de mis malos hábitos se va a desaparecer con la oración de este profeta. ¿Ha oído usted de eso? Sí. Y este hombre y este apóstol dice: si usted quiere hacer cambios en su vida, y si a usted le cuesta orar, pase, voy a orar por usted y eso va a ser transformado. No, hermano. Madurez espiritual no es algo automático, no es algo que sucede de la noche a la mañana, no es automático. No hay retiros espirituales, hermanos, que produzcan madurez espiritual. Hace más de 10 años entró un fenómeno aquí a Belice. Creo que al mencionar el nombre algunos se van a relacionar porque quizás hasta fueron o fuimos, más bien dicho, había una situación de los encuentros. Sé que esto se está grabando y los pastores que van a oír se van a relacionar con ellos. Los encuentros. Y los encuentros eran retiros espirituales de 3 días que llegaron a tener tanta fama que decían que en esos 3 días tu vida era transformada. Y allá iban a las personas, se pagaba $100. Yo fui 2 veces. No porque, voy a explicar porque dice: hermano, usted estaba ahí tan mal. No, fui porque fui como espía. Me infiltré, quería ver qué era lo positivo que tenía y lo negativo que tenía. Y aunque habían buenas enseñanzas, el problema era que si le había hecho creer a la gente que si iban a esos 3 días con esas enseñanzas, sus vidas iban a ser transformadas. Entonces la gente venía en los buses, y todos: Dios me transformó, Dios me cambió, ahora le perdono, la hermana perdono. Pero solo era esa semana les aguantaba la euforia del perdón. Ya después muchos de esos terminaron en el mundo, terminaron perdidos, porque se les dijo que madurez era simplemente un encuentro de 3 días. Hermano, madurez no es algo instantáneo. Madurez no es algo automático. No es algo automático. ¿Sí? Escuché la anécdota de este cantante famoso Marcos Witt en una campaña, en uno de sus conciertos. Después que terminó, llegó un muchacho y llegó y le dijo: hermano Marcos, por favor, haga algo por mí. Ponga sus manos sobre mí y ore por mí, para que ese don que usted tiene de tocar como usted toca, yo lo quiero tener. Ponga sus manos. Y Marcos Witt dice que se acercó y le puso las manos, y aquel chavito muy humilde esperando que le transfiriera. Y Marcos Witt dijo: Señor, quítale la flojera a este muchacho. Haz que vaya y empiece a practicar. Que se discipline en la música, que practique para que aprenda. Mucho creyente quiere madurar porque otro ponga las manos sobre él. No, hermano, madurez espiritual no es automática. Hay un texto que quiero leerles. Quiero que la hermana lo ponga, Hebreos capítulo 5. Porque no crea que esto de la negligencia espiritual, de esperar de que se crezca espiritualmente sin hacer nada al respecto, es algo nuevo. Esto ya existía en tiempos de los apóstoles, en tiempos de la iglesia primitiva. Y esto sigue existiendo. Hay creyentes que creen que sentarse y pueden succionar madurez espiritual. No funciona.
Y este grupo de hermanos estaban en esa situación. No hacían nada al respecto. Habían aprendido unas cuantas enseñanzas. Pasó tiempo y cuando el hermano les quiso escribir algo más fuerte, él les dijo: no puedo, porque ustedes siguen en el mismo nivel. Miren lo que dice Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Acerca de esto, lo voy a leer y después yo lo voy a leer una versión. Escuche, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la frustración? Si usted se ve, si usted nota, hay un sentimiento de frustración en lo que este hombre, el escritor del libro de Hebreos, expresa. Él está frustrado con los hermanos hebreos cristianos. Los hermanos hebreos tenían un problema. Ellos no habían crecido, se habían convertido al cristianismo muchos años, pero se la habían pasado cantando coritos, alabanzas y nunca habían crecido en cosas espirituales. Y llegó un punto en que este hombre les quiere explicar algunas cosas más profundas. Así es que él les dice, se lo voy a leer en una versión, nueva versión, en la versión viviente. Miren lo que dice: quisiera, el verso 11, decirles mucho más sobre este asunto. O sea, ¿qué era el asunto? Si usted lee un texto antes, él estaba hablando sobre el sacerdocio de Cristo. Eran cosas profundas, pero él llegó un momento y les dice: ¿sabes qué? Hasta aquí les puedo explicar porque hay cosas que yo no se las puedo seguir explicando. Porque sé que como no quieren entender, mira las palabras que él usa, me va a ser difícil explicárselas. Después de tanto tiempo ya debían de poder enseñar a otros. Oiga la queja de este hermano a este grupo de creyentes. Que Dios nos ayude, amada iglesia, que esa no sea la queja del Espíritu Santo para con nosotros. Que después de tanto tiempo de estar en la iglesia, sigamos sintiendo o actuando como niños espiritualmente, incapaces de poder enseñar a otros. Y eso es lo que él le dice a esta gente: ustedes debían de poder estar enseñando a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez del alimento sólido. Esto demuestra que todavía no saben la diferencia entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos, le dice. En cambio, el alimento sólido son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es madurez espiritual? No es automática. Y estos hermanos habían caído en ese error. Ellos creían que por estar mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en el evangelio, eventualmente llegarían a ser maduros. Pero no. Y él les dice: no, se quedaron con el ABC del evangelio. Solo conocen y no es lo correcto. Amén. Hay un llamado de parte de Dios para el cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Debemos de conocer más y más de la palabra del Señor. Debemos de crecer más y más. Madurez espiritual no es automática. No es automática. Miren lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Esta era la mentalidad del apóstol Pablo, el hombre que Dios usó para darnos 13 cartas del Nuevo Testamento. Miren lo que el apóstol Pablo decía.
Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo, esa es la mentalidad, y oro al Señor que esa también sea la mentalidad de la iglesia de este tiempo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Verso 14. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la versión Dios habla hoy dice: hermanos, no digo que yo mismo ya lo he alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Pablo no vivió un cristianismo estático. Pablo no pretendió que él iba a crecer quedándose sin hacer nada. Él dice: yo tengo una meta en mi vida, yo tengo un plan como cristiano, yo tengo algo en mente para alcanzar como cristiano. Amén, hermanos. Y solamente el creyente que tiene una meta en su vida espiritual de alcanzar su madurez espiritual lo puede lograr. Aquel creyente que no planifica, que no tiene en mente nada en su vida espiritual, no logra nada. Y le pasa como los hermanos hebreos: crecen en edad nada más, nos salen canas, nos casamos, nos volvemos viejos, pero espiritualmente seguimos siendo bebés espiritualmente. Y eso es lo que Dios no quiere. Amén, amén, hermanos. Y eso es lo que el Señor no desea. Y ese es el reto de nosotros. Y ese es el reto que Dios tiene para nosotros. Pablo dice: yo tengo una meta. Y mi meta es alcanzar el premio que Dios nos ofreció en Cristo Jesús. Amén. Lo primero sobre madurez es ser como Cristo, pero la madurez no viene automáticamente. No puedo ser automáticamente como Cristo sin tener un plan en mi vida. Así que la madurez es un proceso. Amén. La madurez, un creyente maduro entiende que esto lleva un proceso. ¿A cuántos les gusta el ramen? Maruchan. Amén, tranquilos, levante la mano. Dice que nos gusta, hermano. ¿Por qué nos gusta? ¿Por lo nutritivo? ¿Por lo rápido? Porque ni siquiera sabemos de qué está hecho. Y ya nos metimos en la mente que está nice. Está bueno. Y ahí le metemos otras cositas para mejorarlo. Pero realmente Maruchan en Belice no es famoso por nutritivo, sino porque es comida rápida. Comida rápida. Pero usted no me dejará mentir que si le sirven una buena sopa de verdadero pollo, porque hay Maruchan de pollo, de res, de shrimp, y olvídese, no tiene nada de eso. Pero no me va a decir que usted va a dejar una sopa de Maruchan de camarones a una que hacen de verdaderos camarones, y usted dice: no, mejor Maruchan. No, usted tiene que estar un poco mal de la mente para decir que prefiere un Maruchan a una sopa con verdaderos camarones, que agarró tiempo para prepararlos. ¿Ya? Es mejor. Amén. Igual el cristianismo, hermano. El cristianismo, la vida espiritual, la madurez espiritual para el creyente es un proceso, hermano. Es un proceso. No es comida instantánea. José, el hombre que Dios levantó en Egipto como gobernador, llegó a ser un gobernador, pero no fue de repente. Fue un proceso. Amén. Fue un proceso. Los discípulos de Jesús
pasaron por procesos. Amén. Jesús llamó a los discípulos y él no en el primer día ahí, Pedro ya, seguime Pedro, y al otro día lo mandó a sacar demonios. No, pasaron un proceso. ¿Sí me explico, hermano? Madurez cristiana requiere proceso, requiere intención. Por eso en las iglesias se debe de enseñar la palabra de Dios. Se tiene que enseñar discipulados, enseñanzas. Amén. Y los creyentes que quieren crecer y madurar deben de asistir, hermano. Hay creyentes que le tienen miedo a las enseñanzas. Tienen una vida tan almática, solo emoción, solo canto, alabanza. Pero cuando se trata de abrir Biblia, de hecho algunos ni siquiera traen Biblias a las iglesias. Amén. Ya no traen Biblias. Entonces, como dijo el Buquis, ¿a dónde vamos a parar? Amén, que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Dios no ha cambiado sus demandas, iglesia. El evangelio no se ha modernizado. Los cristianos lo han querido hacer más. Ya. Hoy hay cursos, retiros. Hoy hay escuela de apóstoles. Retiro para formar apóstoles. Y te vas, te apuntas. ¿Tú quieres ser apóstol? Oh, paga $500 con el apóstol tal y va y se somete a una clase y sale, soy apóstol. ¿En serio? Así está la cosa hoy. Profetas. Yo vi un video, hermano, creo que, no sé si ustedes lo han visto, yo vi un video. Un montón de hombres y mujeres ahí. Y hoy declaramos al apóstol para tal ciudad, al apóstol tal. Y pasa aquel y le dan su tarjetita. Apóstol. Ya imagina Pedro, ¿no? Pablo. ¿Qué les pasa a ustedes? Si yo después que me encontré con Cristo en Damasco, me fui a Arabia 14 años. Y ahí recibí la revelación. Después de 14 años regresó. Entonces usted lo ve allí. Cuando empieza a predicar el libro de los Hechos, él ya se tiró 14 años de preparación. Imagínense, hermano. Y algunos creen, Señor, úsame. Y ni siquiera la Biblia leen. Quiero que tú me uses, Señor, pero no conocemos lo básico. Amén, hermano. Los veo serios, pero que Dios nos ayude, amén. Algunos se van a estar incomodando estos domingos, pero lo siento, si te incomoda. Pero quiero que despierte, hermano. Dios nos ha llamado a ser como Cristo o nada. Y para ser como Cristo, tienes que entender que hay un demanda, hermano. Eso es un proceso. No hay madurez a la microonda, hermano. No hay pastores así, pastores rápido, ¿verdad? Solo tacos al pastor. En México los hacen rápido. Ahí se hacen pastores rápido, ¿no? Tres pastores, dicen que te sirven, ¿no? Tacos al pastor. Pero no existe eso, hermano. Amén. Mire, cuando Dios quiere hacer una planta que resista los vientos, las tormentas, Él hace un árbol fuerte, con raíces profundas. Pero para eso toma tiempo. Esa planta que nace un día, crece el otro día, da flor. ¿Qué pasa cuando viene el viento, el calor? Se seca. Y la vida cristiana, dice la Biblia, que somos como árboles plantados junto a aguas de corriente.
No hay creyente, hermano, tipo de florcitas. No existe cristianismo de esas flores de charco que apenas viene el sol y se mueren. Pero muchos creyentes, eso es el cristianismo que está viviendo. No están creciendo, hermano. Amén. Y te quiero incomodar esta noche. Cuando oigas que van a dar enseñanza, acuérdate que Dios te está llamando a crecer en el Señor. A crecer en el Señor. Cuando te sientas un poco incómodo, aguántate las ganas de levantarte de tu banca e irte. Crece en el Señor. Crezca. Aguanta la tentación de distraerte. Ay, el pastor ya nos está dando. Y empiezas allá a divagar porque no quieres oír la palabra. Y te quedas enano espiritualmente. No estoy molesto, hermano. Pero es que tenemos que poner los precedentes. Los creyentes maduros aceptamos procesos, se mantienen firmes en los tiempos difíciles, aprenden a ser comprometidos en una cosa. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Mira lo que dice Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Creced en la gracia y en el conocimiento. Antes bien, ¿lo puede leer conmigo? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué dice? Antes bien, ¿qué? ¿Qué debo de hacer? Crecer. Amén. Si no quiere crecer, bórrele eso de la Biblia y dígale, Señor. Pero siempre va a estar. Crecer, antes crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Crecer. Así que la madurez espiritual es un proceso, toma tiempo, toma dedicación. Yo tengo que querer, yo tengo que entender. Amén. Tengo que agarrar la Biblia, hermano. Tengo que agarrar la Biblia. Este libro se tiene que agarrar en serio, hermano. Si no, ahí usted va a ver las consecuencias. Hermano, y les voy a decir, empiezan a leer la Biblia más, porque va a llegar un momento en que estos van a desaparecer del internet. Escúcheme. De hecho, hay versiones que ya no se están recomendando ya, porque les están cambiando, hermano. Cómprese una biblita, léala o márquela, porque va a llegar un momento en que la van a quitar de internet. Y ahí uno la puede bajar, pero hermano, ahorita la mano del enemigo está metido en toda esa tecnología. Y ya en China, nuestros hermanos en la fe en China, ellos ya les quitaron la Biblia en papel. ¿Sabe dónde la tienen? ¿Sabe dónde la tienen ellos? Aquí. Y cuando hacen culto, ellos nos dicen, abran la Biblia, recitemos el texto tal, y se las saben. Es increíble. Amén. Gloria a Dios por la palabra. Amén. Pero crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde vamos a conocer a Jesucristo, hermano? En la palabra. En los evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Quiere conocer quién era Jesús, su obra, su muerte, sus milagros? Estudia Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está. Conocer a Jesús más. Amén. Sí, gracias a Dios que hay películas, hay documentales. Pero tengan cuidado, hay mucho documental que lo que quiere es degradar el nombre, la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor. Amén. Y lo tercero de lo que es la madurez espiritual. Dije que la madurez espiritual no es algo automático. Dije que la madurez espiritual es un proceso. Y tercero,
La madurez espiritual demanda disciplina. Demanda disciplina. Amén. La vida cristiana es una vida de disciplina, hermano. La vida cristiana no es venir al culto cuando yo quiero, orar cuando yo quiero, leer la Biblia cuando yo quiero. No. Eso no es la vida cristiana que Dios pide. Hay una disciplina. Proverbios 15:32, por favor. Proverbios 15:32. Y esto es lo que la Biblia dice, que es realmente lo que hace el que no ama la disciplina. El que tiene en poco la disciplina, ¿qué dice? Menosprecia su alma. El que no tiene una disciplina en su vida, menosprecia su alma. Tenemos cosas que ya las tenemos como disciplina o hábitos, ¿sí? Hay muchas cosas que son como hábitos, que ya los tenemos. Pero estoy hablando aquí de disciplinas espirituales. La madurez espiritual demanda disciplina. ¿Sí? Si yo amo mi alma, si yo amo mi espíritu, si yo amo mi vida espiritual, tengo que aprender a disciplinarme como cristiano. Las cosas no tienen que acontecer o suceder por casualidad. Tengo que tener un plan, una disciplina. Así que los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. ¿Ven? Ahora, no puedo ser un discípulo sin ser disciplinado. No puedo ser un discípulo de Jesús sin ser disciplinado. Ahora, mientras más disciplinado yo me vuelva, más Dios me va a usar. ¿Ok? Lo voy a leer una vez más. Los creyentes maduros somos llamados a ser discípulos. Discípulos. A Jesucristo le seguían dos grupos cuando Jesús estuvo en la tierra: la multitud y los discípulos. ¿Cuál era la diferencia entre la multitud y los discípulos? En que la multitud seguía a Jesús por lo que Jesús hacía, por los peces, por los panes, por los milagros, por la curiosidad. Pero ellos no tenían un compromiso ni una disciplina de estar con Jesús. Los discípulos se quedaban con Jesús, permanecían con Jesús, imitaban a Jesús. Amén. Y fue con los discípulos que Jesús hizo su iglesia y hizo todo lo que hizo en la iglesia primitiva y sigue haciendo hoy. Amén. Yo quiero ser discípulo de Jesús, no quiero ser de la multitud, de los que sigo a Jesús porque Él me bendice, porque me multiplica los panes, porque me da trabajo, porque me conviene. ¿Sí? Jesús está buscando discípulos. Y para ser discípulo tengo que ser disciplinado. ¿Y cuál es la marca de un discípulo de Jesús? Es llevar su cruz. Es llevar su cruz. Vamos a leer un texto en San Lucas capítulo 14. (14:27). Mira lo que dice San Lucas 14:27. Vamos a leerlo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser
mi discípulo. ¿Quién nos dijo, hermano, que seguir a Cristo era fácil? Amén. Es tiempo de que el creyente, la iglesia, los que vamos a las iglesias, entendamos que el cristianismo es o estás fuera o estás dentro. No hay término medio. No es, sí, Señor, quiero seguirte, pero esto de cargar mi cruz, no, que la cargue otro, yo no. Ahora, la cruz no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu suegra, no es tu hijo rebelde, esa no es tu cruz. Ni tampoco la cruz de plata. Esa no es la cruz. No es la cruz. No es de esa cruz que está hablando. Está hablando de una vida comprometida a hábitos que tienen los seguidores de Jesús. Y Jesús dijo a sus discípulos, si me van a seguir, tienen que cargar su cruz. Yo les prometo vida eterna, yo les prometo mi presencia, yo les prometo el cielo, yo les prometo que cuando todo eso termine, ustedes van a estar conmigo, pero quiero que sepan que yo tengo mis demandas. Yo no ando buscando gente emocionada por un momento. Quiero gente que me siga con compromiso. Cargue su cruz cada día y sígame. De eso es lo que trata madurez espiritual. ¿Sí? Ahora, ¿cuán a menudo tengo que cargar mi cruz? Venga, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Amén. Lo podemos leer, hermanos. Y decía a todos. Qué lindo Jesús. A todos se lo decía Jesús. A todos. Si alguno, amén, hermano, nadie te forza a esto. Nadie me forzó a seguir a Jesús. Pero si lo sigo, yo no puedo poner mis demandas. Yo no puedo venir, te sigo, pero no va así. Si le quieres poner a Jesús tu forma de ser cristiano, tengo una mala noticia para ti. No eres parte. Porque Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos? El seguirme a mí es un diario vivir. No me sigues los domingos. No. Es todos los días donde estés. Quiero que reflejes mi carácter. Donde vayas. Con quien estés. La gente vea que eres mi discípulo. Que la gente vea que me sigues. Este fue el tipo de mensaje que Jesús le dio a sus discípulos. No se las puso fáciles. Y tengo que decírselos. No se la pone fácil también acá. Entrega total o nada. Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Jesucristo dijo, manada pequeña a ustedes Dios les ha dado el reino. Dios sabía y Dios sabe aún, hermano, que no es todos. No es todos. Amén. Yo predico a todos ustedes, pero cada uno de ustedes tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a vivir como discípulo de Jesús? ¿Vas a cargar tu cruz todos los días?
Vas a practicar esas cosas que Él pide que practiquemos cada día. Y ese es el llamado. Amén. Quiero animarlos a seguir adelante. Amén. Pero posiblemente hoy Dios te está retando. Posiblemente he sido del creyente que le he dicho a Dios, Dios, así quiero ser. Quiero ser seguidor tuyo, pero esto, no me pides que cambie esto. No me pides que yo haga estos cambios. No me pidas que deje este pecadito o esto. ¿Qué es la respuesta que Él me da hoy? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿ya? Niéguese a sí mismo. No es fácil. Sé que este es uno de los mensajes que casi no se predica. Porque hoy se está predicando un evangelio. No importa cómo tú vivas, pero Dios te quiere, Dios te ama. Y Dios te va a bendecir. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y la gente quiere seguir en su pecado, seguir en su rebeldía, seguir en su falta de compromiso, seguir en su indiferencia a la oración, indiferencia a la lectura de la palabra. Pero la gente quiere oír que Dios siempre te quiere bendecir. No, Jesús no dice eso. Él pide también compromiso. Él pide de la iglesia, esta iglesia y de todas las iglesias, compromiso, porque Dios nos va a usar. Amén. Este es un proceso que Dios nos está pasando, porque Dios te quiere usar. Por eso cuando estos 12 hombres entendieron eso y le dijeron, Señor, está bien, está dura tu palabra, está difícil esto, Señor, pero aquí vamos, ayúdanos. El Señor los usó poderosamente y creo con todo mi corazón que estoy enfrente de un grupo de hombres y de mujeres que está entendiendo que esto no es fácil y que Dios te pide todo y que si se lo damos, Él nos va a usar poderosamente como iglesia. Amén. Dios no necesita una multitud de gente bajo emociones nada más para hacer algo. No, Él necesita pocos, pero comprometidos. Él no quiere una multitud, Él quiere a 12. Pero que entienda que esto hay un precio para pagar. Que Dios no quiere que te estanques en un nivel espiritual. Que decidas personalmente, voy a crecer, voy a madurar. No me voy a quedar como niño, voy a conocer más de la palabra del Señor. Amén. Voy a entender que este libro es para mí y que no lo tengo que abrir solo el domingo cuando el pastor me pide que lo abra. Yo tengo que crecer espiritualmente. Amén.